Buenas noches. Profesora, buenas noches. Doctora, muy buenas ¿Están? noches. Buenas noches. Doctora, gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señora. Bien, doctora, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Hernando. Doctora, una preguntita antes de iniciar la clase. Claro. Gracias. A ti al fin te comentaron algo, no para generar ningún tipo de, sino solamente para saber qué pasó con ese tema de la semipresencialidad en la universidad. ¿Eso definitivamente se descartó?
Sí, yo les informé al día siguiente, Hernando, que por lo menos hasta este año ya no estaba, no se iba a contemplar para derecho la presencialidad, a no ser que fueran temas de prácticas como consultorios jurídicos o cosas así, ya no se va no se va a contemplar. Ok, doctora. Ok. Pero para el año entrante tampoco se ha definido nada. En principio se supone que todo regresa a la normalidad, Allá el pero en año entrante principio. recibiremos directrices. Hablar del año entrante sería atar cábalas y hacer cábalas que no sabemos. Entonces ya la universidad dirá. Lo que sabemos hasta ahora es que para este año no. Ok, doctora. Ok. Bueno, entonces iniciemos sin más porque siempre el temita es Doctora, largo. Bueno, señor, doctora, buenas noches. buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas Antes de noches, iniciar, Yuri. ¿será que usted me puede aclarar una situación? Sí, claro. Doctora, es que yo estuve mirando los apuntes y creo que es en el punto 9 que habla de los pagos. Ahí dice que no es cierto, cuando no se pueden vender los bienes, pues Ujú. van a entregársele, le van a adjudicar los bienes a los deudores, pero que si estos no lo reciben, ¿no es cierto? Que entonces esos servirán para pagarle a otros deudores, pero que si ya tampoco lo reciben, esos bienes se los pueden entregar a entidades sociales públicas. O sea que ahí, doctora, tendría que mirar es cuánto es la deuda que el señor debe, porque si de pronto le queda algo que le corresponda a él, o definitivamente todo lo que se liquida tiene que salir de manos del propietario, del deudor, pues, No, pues si ya del no dueño de la haya empresa. creencias que pagar, si ya no haya creencias que pagar, como quiera que de pronto dentro de un proceso de adjudicación ese deudor no quiere recibir el bien que se le está dando para cumplimiento de su obligación, pues y ya no hay más deudores, ya se sería restituido al deudor, volvería a las manos del deudor de cara a un proceso de adjudicación, ¿no? Y si Sí, no lo claro. ha Lo que pasa recibido es un que, acreedor. sí, porque es que ahí en los apuntes dice que eso iría para como una especie, pues, de beneficencia, lo que entendí yo, que los podrían adjudicar, pues, como estilo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o algo parecido. No sé si fue que interpreté mal. Sí, pues, pero estamos hablando es si no, si hay un remanente, pero acá en el caso de que no es el remanente, sino que en el proceso de adjudicación es un acreedor que no quiere recibir el bien, que no está pues con el conforme, ese acreedor puede iniciar acciones legales pertinentes para seguir solicitando su pago y los bienes que queden de remanente o el bien que no quiere recibir ese deudor y si ya no hay más deudores, entonces puede ser nuevamente devuelto en calidad de remanente a ese deudor. ¿Listo? Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, entonces vamos hoy a ver, ya vimos régimen de insolvencia empresarial, obviamente de manera muy resumida, no podemos darlo más exhaustivamente por temas de tiempo y como quiera que hay otras acciones procesales en comercial que valdría la pena que ustedes conocieran, entonces hasta acá llegó régimen de insolvencia empresarial y vamos a dar acciones de reposición, de cancelación y de reivindicación de cara a los títulos valores cuando hay un título valor y sé y soy consciente que esta materia ustedes la van a dar completa, títulos valores en otro, en un módulo completo.
Aquí no vamos a dar pues todo títulos valores, vamos a dar unos pincelazos de título valor para poder comprender qué acciones caben cuando suceden algún tipo de situaciones relacionadas con estos títulos valores. Entonces, vemos que hay unas acciones de reposición, cancelación y reivindicatoria. Pero para ver estas acciones, primero voy a darles una noción básica de lo que es un título valor. Y decimos entonces que el título valor es un documento necesario para poder legitimar el ejercicio del derecho y que el derecho literal y autónomo. Entonces, la literalidad de los títulos valores consiste en que solo lo que esté escrito en ese documento, título valor, tiene validez y no se puede exigir una obligación a la que diferente a la que está contenida en ese título valor. Entonces, si yo tengo un cheque que dice páguese a la orden de Julie Edwin 50 millones de pesos, yo no puedo decir que es que lo que yo quería decir eran 500 millones de pesos. Lo que está escrito, escrito está, y lo que no está en el título valor no existe. Esa es la literalidad del título valor. Entonces, en cuanto a... Silencio, por favor. ¿Qué quería decir? Esperanza, por favor, silencio acá. Tenemos que tener la precaución de cuando entremos a clase silenciar micrófonos. Y así no, ya vamos a terminar módulo y todavía estamos en esas. Bueno, entonces, les comentaba de la literalidad de los títulos valores. Es lo que está contenido en ese documento, es lo que va a cobrarse y lo que va a argumentarse como cierto dentro del título valor. Como quiera que incorporan derechos dentro de esos títulos valores. La autonomía. Y en la autonomía nos habla de que la persona que suscribe, que firme ese título de valor, se va a obligar autónomamente. Y las circunstancias que invaliden la obligación de alguno dentro de esa cadena de acreedores y todo, no afectará la obligación de los demás. Entonces, recordemos que dentro de los títulos valores hay partes. Está entonces el emisor del título o el suscriptor, que es quien firma ese documento, y está también el tenedor. Y el tenedor no es el cubierto con el que comemos, ¿cierto que no? Ah, no. El tenedor es la persona que va a tener ese título. Ese título puede ser, ajá, exactamente. Ese título puede ser nominativo, que quiere decir que es que yo lo endoso a nombre de, por ejemplo, Alexander Ardila. Endósese a nombre de Alexander Ardila y entonces ese título nominativo. O puede ser un título al portador que con el solo hecho de yo tenerlo, ya yo soy el propietario del título valor y puedo cobrar las obligaciones que estén contenidas en él o puedo endosarlo. Pero es pues un poquito más inseguro esta modalidad de endosos al portador por lo que puede representar algún tipo de riesgo. ¿Listo? Entonces, estamos dando someramente, pero si hay alguna duda, por favor me comentan. ¿Listo? Porque esta materia la van a ver ustedes más adelante con todo, van a ver todos los títulos valores, entonces la idea no es adelantarnos, sino pues darle pincelazos a ustedes de lo que ustedes van a ver más adelante, pero de cara solamente a que ustedes puedan saber determinar conceptos y saber qué acción procede cuando hay algún tipo de afectación con respecto a estos títulos valores. Entonces, prácticamente casi todas las personas hemos tenido en nuestras manos un título valor. Puede ser que hayamos tenido un cheque, puede ser que hayamos tenido una letra de cambio, puede ser que hayamos tenido un pagaré, ¿cierto? Dentro de estos títulos valores también puede haber facturas cambiarias, puede haber carta de porte, conocimiento de embarque, puede haber CDTs, puede haber bonos. Entonces, facturas cambiarias. Estos son los títulos valores y las clases de títulos que hay. Las acciones también son títulos valores. ¿Listo?
Entonces, el artículo 619 del Código de Comercio es el que nos habla de los títulos valores y nos dice que los títulos valores son documentos necesarios para poder legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y ya supimos qué quiere decir esta definición y la desglosamos. Dijimos que son documentos que son necesarios porque no se puede, necesarios, ¿por qué? Porque no se puede hacer licitud de un crédito que está incorporado en un título valor si no lo presentamos. Yo no puedo decirle al banco, págueme 200 millones de pesos de un cheque que yo tengo en mi casa, es que se me olvidó en la mesa de noche, entonces yo vengo acá que usted me pague el cheque. Es necesario para que a mí me paguen el cheque su presentación. ¿Listo? Por eso es que es necesario. Para legitimar, porque es que a mí yo quedo como legitimado para poder cobrar esa obligación que está contenida dentro del título valor cuando a mí me lo endosan o cuando yo lo tengo como tenedora. ¿Listo? Es que es literal, porque ya dijimos que el derecho literal es lo que está en el título, es lo que es, y lo que no está dentro del título, pues no existe. Yo no puedo decir, ay, es que yo se lo iba a pagar, era a John Hernández, pero no era a John Hernández, resulta que yo me equivoqué porque era John Forero, pero yo me equivoqué y estaba pensando en John Hernández en ese momento y lo firmé y lo endosé para John Hernández. Pues baila, porque lo que está en el título valor es lo que es. Autónomos, como ya les dije, porque se cobra y se tiene en cuenta es respecto de esa persona que suscribió el título valor que se obliga autónomamente. Entonces, la persona que suscribe el título se obliga autónomamente y las circunstancias que invaliden la obligación de alguno no va a afectar la obligación que yo tengo con los demás. ¿Listo? Respecto de los demás. Entonces puede que haya una cadena de endosos. Si resulta que mis antecesores pagaron la obligación, no quiere decir que yo vaya a, quedar pues sin el vínculo de la obligación o que a mí no se me vaya a pagar la obligación independiente de lo que haya pasado anteriormente con este título de valor en una cadena de endosos. ¿Listo? Entonces, incorporan un derecho, pues contienen un derecho de que de pago de una obligación y este documento puede ser de contenido crediticio y de contenido crediticio es aquellos que incorporan el derecho de una suma determinada de dinero, bien sea originada en la orden de un pago, que es el caso de la letra de cambio del cheque que ordenan pagar, pagues a la orden de, así comienza la letra de cambio, así comienza el cheque, o con una promesa de pago para garantizar una obligación, como es el pagaré, como su nombre lo dice, pagaré, cuando el 20 de diciembre, el 22 de enero del 2021, pagaré la suma de tanto. Entonces, puede ser de contenido crediticio. Pueden ser títulos corporativos o de participación, que son estos cuando son títulos participativos, corporativos o de participación, son aquellos que van a conferir a su titular una calidad especial en su condición de miembro de una corporación. Entonces, cuando a mí me emiten unas acciones a mi nombre, eso hace que yo quede dentro de la corporación como miembro de esa corporación dentro de la sociedad. Entonces yo entré porque ya me emitieron unas acciones a mi nombre que me hacen socia de esa compañía y confiere entonces las calidades de accionista. Entonces esos son títulos que ya no son crediticios, que también pueden ser corporativos o de participación, porque el porcentaje de participación de acciones va a determinar cuáles son los derechos que yo tengo en una compañía. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, También doctora. pueden ser
Sí, doctora. Listo. También pueden ser entonces títulos de tradición o representativos de mercancía cuando son documentos que atribuyen al poseedor, a quien los tenga, el derecho de la entrega de determinada mercancía, de la posesión de una mercancía o el poder disponer de esa mercancía mediante la transferencia del título. Ejemplos: la carta de porte, el conocimiento de embarque, son ejemplos de títulos valores de tradición o representativos de mercancía. Traje ya el conocimiento de embarque, por favor, deme la mercancía, o aquí le entrego la mercancía con la carta de porte que lo va a hacer a usted titular del derecho que tiene acá contenido y toda la relación que hay en bodega de todas esas mercancías que yo traigo. Suele mucho utilizarse para importaciones, exportaciones, para traer mercancía del exterior o exportarla. ¿Listo? Entonces, estos títulos valores son documentos que confieren un beneficio a quien los porta. Se utilizan para exigir una obligación, pero también puede ser para garantizar una obligación. Entonces, yo tengo el cheque y digo, bueno, aquí me tienen que pagar la obligación, o tengo un pagaré y digo, yo le voy a pagar el 20 de diciembre y lo utilizo como garantía de una obligación. ¿Listo? También decimos que es un instrumento de cambio y es la manifestación unilateral mediante la cual una persona se va a obligar para con un tercero a tener obligaciones de dar, hacer o no hacer determinada cosa. Esos son los títulos valores, muchachos. Y entonces, estos documentos títulos valor nos van a ayudar a realizar las transacciones comerciales que requiere el tráfico comercial del día a día para que si estos títulos valor, pero entonces tenemos que tener en cuenta que si estos títulos valores que nosotros utilizamos o que hemos utilizado en determinada transacción comercial llegan a presentar algún tipo de destrucción, de deterioro o de daño, silencio los que van entrando, por favor, o si se pierde o alguien me lo robó, me atracaron, me robaron el título valor que yo tenía en la cartera, podemos ejercitar algunos derechos y tenemos unas acciones que se pueden interponer, pero primero hay que diferenciar estos conceptos para poder saber qué acción voy a interponer. Entonces, tenemos que diferenciar entre destrucción, deterioro, la sustracción o la pérdida del título valor. ¿Listo? Entonces, vamos bien, voy muy rápido, repito algo, todas las anteriores. Bien, vamos bien. Bien, Toda doctora. doctora. Todas las anteriores, Claudia. Sí, señora. Repito algo, hay que repetir algo. Usted. No. Bueno, listo. Entonces, va el deterioro. Y el deterioro, entonces, es ese desgaste que sufre el documento producido por el uso diario o porque puede ser provocado por el paso del tiempo o por algún accidente o un hecho involuntario. Y ese deterioro puede llegar a ser indiferente, notable o parcial. Indiferente. Entonces, tenemos ese título valor y este tipo de deterioro no impide que el título valor pueda seguir circulando como quiera que los elementos que lo identifican siguen siendo legibles y se mantienen con claridad. ¿Listo? Ese es el indiferente. Entonces, ahí sí, resulta que es que yo lo tenía en mi cartera y resulta que se le dobló un poco la punta. No obstante, acá se puede ver a nombre de quién está el título, a nombre de quién lo emití, están las firmas, está la fecha, está el monto,
está todo lo que requiere que tenga de los elementos el título valor, se encuentra ahí intacto. ¿Listo? Entonces, hay un deterioro, pero este documento puede seguir siendo legible y los elementos que lo identifican se mantienen con claridad. Notable. Notable, entonces, es aquel que no obstante que el documento sufre un daño, subsisten los datos necesarios para su identificación. Sin embargo, hay un riesgo notable para la identidad del mismo. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos, ustedes no sé si han visto, que cuando uno tiene un documento en la cartera y lo tiene doblado de esta manera, es posible que empiece a deteriorarse y que pueda llegar a tener como esto ya de tan, ¿sí lo ven acá en cámara? Esto que puede estar un poquito doblado, que puede estar ya un poquito, entonces puede que llegue más adelante a correr el riesgo notable contra la entidad del documento. Entonces ya pues es un riesgo que puede afectar, porque justo que acá donde está diciendo páguese a la orden de, es que ya empieza a tener esto acá separado. ¿Listo? Un ejemplo puede ser algún otro tipo de deterioro notable que tenga, como que de pronto puse un pocillo de café encima del documento sin darme cuenta y ahí quedó la marca, y si bien es cierto, el documento todavía tiene pues ahí la marca y puede llegar a acentuarse con el paso del tiempo como especie de una mancha. O puede ser que el documento esté en un sitio de humedad y la humedad esté afectando el documento y ya empiece también a tener ese deterioro. Tenemos que en una letra de cambio se debe identificar la denominación de la letra, la indicación y la fecha del lugar del giro, se debe identificar la orden de pagar una suma de dinero, el nombre y el documento de identidad de la persona a la que se gira, la firma, y todos estos elementos deben ser legibles. En el deterioro notable es legible, pero corre el riesgo de que se afecte la integridad del mismo con el paso del tiempo, y a medida que va aumentando puede llegar entonces a ser un deterioro total. ¿Y qué es un deterioro total? El título valor está tan deteriorado, tan afectado, que llega ya el momento, al punto que ha desaparecido cualquier dato necesario para la identificación o determinación de los derechos que representa el documento. Entonces, la mancha de café fue tal que aquí no se ve, no se alcanza a leer a nombre de quién giré yo el cheque, cuál es el beneficiario o cuál es el beneficiario en la letra de cambio. No se alcanza a ver bien el monto de la obligación. Entonces acá estaremos hablando de un deterioro total que conlleva a el daño de todo el documento para cualquier tipo de identificación de los derechos que contiene el título valor. Entonces acá no se puede determinar a nombre de quién era que yo giré, o cuál era el monto, o cuál es la fecha, o cualquiera de los elementos sustanciales que debe tener este título valor. ¿Listo? No. Señor Julio. Y es que a un compañero le pasó tal lo que su merced me contaba, de un cheque que él sin querer lo sacó del bolsillo y lo rompió. Y él hizo como cuando uno se le rompen los billetes, él lo colocó con una cinta y al otro día lo llevó y él me preguntó y le, pues la verdad no sé si tenga valor o no tendría valor. Tocaría que averiguara en el banco. Para mí, yo no tendría valor. Julio, el documento tiene que ser íntegro, Ajá. tiene que ser en su totalidad, no puede ser dividido, y eso con cinta no. Para eso vamos a tener unas acciones que ya vamos a hablar de ellas, ya vamos a llegar allá. Entonces, estos son los deterioros, muchachos: indiferente, notable y total. Vamos entonces a la destrucción. Entonces, la destrucción es ese detrimento grave que sufre el documento
y deja de existir y puede ser total o parcial. Entonces, acá resulta que ni siquiera ya, por lo menos en el deterioro total, está el documento, lo que pasa es que no está ya legible, tiene una mancha y todo, pero existe el documento. En la destrucción se quemó el documento, se quemó todo, se quemó parte del documento, se partió, o sea, se rasgó el documento y todo, y quedando solo la mitad y la otra mitad no quedó. Entonces está ya destruido el documento y tiene un daño grave en su integridad. ¿Listo? Tenemos entonces, además de ya tenemos la diferencia entre destrucción y deterioro total, ¿cierto? Deterioro total, lo metí a la lavadora y a pesar de que ahí tengo el papelito, ahí no se ve qué es lo que hay ni que nada. La destrucción, bueno, volví a meterlo a la lavadora, pero ahora sí fue verdad que quedó vuelto añicos, quedó vuelto nada, no existe el documento, deja de existir. ¿Listo? Profe, una preguntita. Si se destruye, toca ir a un proceso declarativo, ¿cierto? Ya vamos allá, muchachos. Yo sé que están ansiosos por aprender, pero ya vamos. Entonces, sustracción del documento. La sustracción es esa pérdida del documento que es ocasionada por hurto o robo. Me atracaron, me robaron, se metieron a mi casa los ladrones, se llevaron los títulos valor, los pagarés, todo lo que había ahí se lo llevaron, todo lo que tenía en la mesita de noche se lo llevaron. Sustracción. Extravío. El documento se le pierde al tenedor y no puede ser ubicado. Lo dejé olvidado en alguna parte que no me acuerdo dónde fue ni cuáles fueron las circunstancias, o la verdad lo tenía acá en la mesa de noche y la verdad es que no sé qué se hizo, no sé dónde está. Entonces es inubicable, no sé dónde se encuentra y por causas que pueden ser llegar a ser desconocidas, no sé en qué momento se perdió, simplemente ya no está y no es ubicable ese documento. ¿Listo? Este es el extravío. ¿Por qué es importante que ustedes reconozcan entre una diferencia y otra? Porque dependiendo de lo que le haya pasado al documento es que va a tener lugar la acción que vamos a interponer. Entonces, es diferente una acción de deterioro a una acción de destrucción o a una acción de sustracción del documento o de extravío, como ya vamos a ver. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces. Bueno, entonces. Silenciamos micrófono. Buenas noches. Tengo la manito levantada, pero veo que no la observo. No la observo porque es que estoy con pantalla completa acá, entonces no la observo. Y como les he comentado que si tienen preguntitas me las hagan al final porque de pronto su respuesta está en el desarrollo de la clase. Pero cuénteme, Orlando, ¿qué duda tiene? Bueno, sigamos entonces. Entonces, ante estas contingencias que pueden ocurrir con el título valor, tengo las siguientes acciones. Entonces, puedo llegar a tener acción de reposición, puedo llegar a tener acción de cancelación y puedo tener acción reivindicatoria. ¿Cuál es la acción de reposición? Tenemos que esta acción procede cuando el título valor se deteriora. Sin embargo, permanecen los datos necesarios para la identificación. No obstante que el título no puede seguir circulando, yo no puedo seguir garantizando obligaciones con él, no puede seguir en cadenas de endoso, porque ya el título de tanto pasar de una mano a otra, pues se ha deteriorado y presenta algunos riesgos de que ya pueda llegar de ya llegar a ser un deterioro total, entonces lo sacan de circulación, pero para poder sacarlo de circulación se necesita la acción de reposición. ¿Y qué indica que tengo que tener en la acción de reposición?
que en la acción de reposición puedo solicitar que ese título valor sea repuesto por quien lo emitió. Quien genera el título, entonces lo vuelve a emitir a costa de quien tuvo, quien en el poder de quien sufrió el deterioro del título. Entonces, a mí me había emitido un título valor Carlos Alfonso. Y a mí, por X o Y circunstancias, se me deterioró el título y yo le pido a Carlos Alfonso que bajo mi costo de envío y de nuevamente reponer el título, me sea emitido un nuevo título valor. O también se puede pedir a través de esta acción de reposición que los suscriptores del título deteriorado lo firmen nuevamente. Si de pronto el deterioro justo está en donde hay alguna de las firmas de los suscriptores de quienes han firmado el título, pues entonces se solicita que lo firmen nuevamente. Cuando se prueba que la firma inicial ha sido destruida, ha sido tachada, digamos que la bendición del hogar, mi hijita, llegué yo a la casa y resulta que me dijo, mami, te hice una carta de amor y justo puso un corazón con una flor en donde me estaban firmando el título valor. Toma, mami, me lo entregó. Entonces, quedó inhabilitado el título valor. Y yo solicito reposición, porque no obstante que está el corazón justo donde está firmando el emisor del título, ahí se ve el valor, se ve a nombre de quién, solo que la firma, que es uno de los requisitos sustanciales dentro del título valor, ya está con un corazón que hizo la bebé de la casa. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a la reposición. Vamos a la acción de cancelación. ¿Y qué es la acción de cancelación? Es aquella que tiene por objeto que el juez declare sin valor el título que es extraviado, hurtado o destruido, y en consecuencia que se ordene al demandado la expedición de uno nuevo, es decir, que se reponga. Cuando ocurre el vencimiento en el transcurso del proceso, se va a solicitar el pago y no la reposición. ¿Por qué? Porque si ya se vence, ¿qué hago yo con que me expidan un nuevo título valor? Si ya lo que necesito yo es el pago porque ya venció el plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en el título. Solo va a ser aplicable para los títulos a la orden o nominativos. No procede respecto de títulos al portador. ¿Por qué no procede respecto de títulos al portador? Porque no se tiene la certeza de que si esa persona que está presentando el título en acción de cancelación era realmente el tenedor o no de ese título, y si lo adquirió el título al portador, pues no sabemos la forma en cómo lo haya adquirido, si ese título valor fue sustraído. ¿Listo? Entonces, la persona queda facultada para iniciar proceso de cancelación y reposición del título valor es aquella que sufrió la pérdida o el hurto o la destrucción del mismo, según lo contenido en el artículo 803 del Código de Comercio. ¿Quién me lee 803, por favor? Código de Comercio. Ya no estamos en insolvencia, ¿no? Estamos en Código de Comercio otra vez. Doctor, aquí lo tengo. Pero ve, mi código no lo tiene. Dice que subrogado ley 1564. Artículo 813, depósito del importe del título. 803. 803. Doctora, 803. Quien haya sufrido el extravío, hurto, robo, destrucción total de un título, valor, nominativo o a la orden, podrá solicitar la cancelación de este y, en su caso, la reposición.
Exactamente. Muy bien, gracias, Alexander. Entonces, vemos entonces que hay un trámite extrajudicial de conformidad con el artículo 398 y nos dice que con el fin de descongestionar los despachos judiciales, el Código General del Proceso en su artículo 398 permite que quien haya sufrido pérdida, deterioro, destrucción del título valor solicitará la cancelación y la reposición directamente o a su emisor girador con un escrito acompañado de las constancias o pruebas pertinentes. Mire el título de que se me fue en la lavadora, estaba en un bolsillo de una chaqueta y mírelo cómo quedó. O mírelo con el corazón de mi hija que lo hizo y deterioró el título. Entonces, por favor, solicito reposición con las pruebas pertinentes, ¿sí? Entonces, si hay destrucción o deterioro parcial, se va a devolver el título en ese estado al emisor del título valor. Entonces, se devuelve al emisor, ¿para qué? Para que no siga siendo objeto de alguna acción o que alguien entonces vaya a intentar a solicitar una reposición ante juez y entonces vaya a haber algún tipo de inconveniente. Entonces se devuelve, si es que todavía está, si existe, al emisor del título. Entonces, el interesado tiene que publicar un aviso. Ay, Dios. A ver. Entonces, tiene que presentar la solicitud. Presentada la solicitud, entonces el interesado tiene que publicar un aviso en el diario de amplia circulación informando sobre la petición con los datos para la identificación del título valor y la dirección donde el emisor reciba oposición dentro de un término de 10 días. Las oposiciones que son alegatos que impiden el cobro del título valor. Si vencido el término no hay una oposición presentada, el emisor puede entender como cancelado el título y reponerlo o pagarlo según el caso. En caso de destrucción o que haya un deterioro parcial, se va a devolver el título valor en ese estado al emisor. Entonces, vemos que si hay oposición de terceros en los 10 días siguientes a la publicación del aviso, son circunstancias en las cuales hay por obligación que acudir al juez para determinar entonces quién es en realidad el que tiene el derecho sobre el título valor. Si el emisor aceptante se niega a cancelarlo o se niega a reponerlo, entonces también podrá ir al juez, porque no obstante que es un requisito o una acción para descongestionar despachos judiciales que originalmente se presenta ante el emisor del título, si éste se niega a cancelarlo o a reponerlo, pues yo tengo la opción de acudir al juez para que el juez mediante sentencia judicial sea el que me responda y a través de proceso declare mi derecho sobre el título que tenía contenido. Si el interesado no quiere realizar directamente la solicitud ante el emisor, puede presentarse directamente ante el juez competente. Entonces, si decide que definitivamente no quiere acudir ante ese emisor del título, sino ir directamente ante el juez, pues esa es otra de las circunstancias con las cuales puede acudir al juez. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia de la acción de cancelación? Que va a incorporar el derecho que está contenido en el título valor y vuelve a legitimar al tenedor desposeído por el extravío, por el hurto o por la destrucción.
Además, como efecto de la sentencia, el poseedor que lo haya tenido de mala fe y que ha encontrado el título valor va a perder el derecho del mismo según lo que tenga contenido ahí la sentencia. Silencio, por favor. Desconecten el micrófono, por favor. Entonces, Michael Duque, por favor, silencia micrófono. Listo. Entonces, tenemos unas diferencias entre la acción de cancelación y la acción de reposición. Tenemos que en la acción de cancelación se presenta la solicitud es por extravío, por hurto o por destrucción total, que no puede hacerse reposición porque el documento quedó en tales condiciones que no permite la reposición. En la reposición, por su parte, se ejercita este derecho de un título que está deteriorado, pero sobre el cual se tienen datos suficientes para poder identificar quién es el emisor, quién es el beneficiario, cuál es el monto, cuáles son las fechas y todos los datos. En la cancelación se declara judicialmente sin valor el título extraviado. En la reposición se reemplaza el título deteriorado por uno nuevo. La sentencia de cancelación reemplaza jurídicamente al título extraviado. Entonces, aquí no es que el juez va a expedir en lugar del acreedor, del emisor, un título nuevo. La sentencia es el nuevo título que va a tener el beneficiario, el acreedor. ¿Listo? Entonces, esas son las diferencias. Y por último, entonces, tenemos acción reivindicatoria que la vamos a ver en el día de mañana más detenidamente. La acción reivindicatoria se da cuando el título valor es extraviado, es robado o lo tiene otra persona diferente al tenedor legítimo y que lo ha obtenido de manera ilícita. Un legítimo tenedor es alguien que a través de una cesión o de haber subrogado el título, firmado o que lo haya firmado, pues tiene ese título de manera legítima. Pero se presentan casos en los que cuando el título es al portador, de pronto no se tiene una certeza de que sea la persona que es tenedora del título, una tenedora legítima, o pues lo ha sido sustraído, ha sido robado y no se tiene certeza de que esa persona ha adquirido el título de forma legítima y de manera lícita. El tenedor legítimo entonces puede iniciar la acción reivindicatoria del título valor de acuerdo a lo contenido en el artículo 819. Este artículo lo vamos a desarrollar en el día de mañana más detenidamente para ver acción reivindicatoria. Por ahora, pues preguntas acerca de la cancelación y de reposición. Profe, yo tengo una pregunta. Es decir, si yo soy el tenedor de un título, pero está a nombre de otra persona, ¿aún así el mismo tenedor lo puede hacer efectivo? ¿No? ¿Cierto? A menos de que esté endosado, ¿no? Endosado es la ley de circulación de los títulos valor y a través de la cual entonces yo voy a poder hacer legítimo tenedora a otra persona a través de una cadena de endosos. Pero si yo tengo el título valor porque es al portador, también se presumirá que yo soy legítima tenedora a no ser que se me demuestre lo contrario. No, señor, usted no era legítima tenedora, acá a usted nunca se le confirió ese título valor ni se le dio a través de un endoso, sino que usted lo sustrajo de mis documentos porque yo era la legítima tenedora y aquí a usted dentro de la cadena de endosos no se ve que se haya firmado para usted el título, o si lo firmó vamos a hacer un estudio grafológico porque esa no es mi firma, es la firma que usted alterando el documento hizo. Entonces,
acá puede presentarse una acción reivindicatoria cuando no hay certeza de que esa persona que está ostentando el título valor en calidad de portador es legítimo. Gracias, profe. Doctora, una pregunta. Doctora, cuando hay una reposición de algún título, ya sea porque se me perdió, se extravió, o lo que fuere, se habla de un pago valor. ¿Ese pago hay alguna tabla o hay alguien que me indica cuánto debo pagar al que emitió el título? Se va a pagar lo que se contenga la obligación y nosotros tendremos también otras alternativas de cotejar en virtud de qué fue que se dio ese título valor, o a través de un contrato o a través de declaraciones juramentadas que digan es que yo le estaba prestando un servicio de asesoría a esta persona y esta persona me dio el título valor, se me extravió, pero el título valor es de tanto, aquí tengo otros títulos valores ya pagados por esa persona mes a mes en los que me pagaba la obligación, sino que este se me extravió y por eso no lo había podido pagar. Entonces, es por el monto de la obligación, pero sí ha habido desde el momento de la pérdida ha pasado, ha transcurrido un tiempo, entonces se va a tomar también el monto de los intereses que pudo haber causado esa obligación y se suman entonces al monto de la obligación los intereses que haya podido causar. Ok, doctora, gracias, claro. Pancha, no le entiendo la pregunta. Así esté sistematizado y haya evidencia de la existencia por la corporación que la genera. No entiendo bien. Se incorpora un derecho aquí en el título valor, ¿cierto? Entonces esa incorporación queda desvirtuada a través de una acción de cancelación cuando el título ha sido ya solicitado en acción de cancelación por pérdida, por deterioro total, por destrucción del título. Entonces acá, pensaba en acciones, perdón. ¿En acciones de una sociedad o en las acciones que estábamos viendo? Entonces, muchachos, eso es lo que tengo para contarles. Profe, tengo una pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Dale, Luz, dale. Profe, hágame un favor, cuando usted hablaba de cancelación por hurto, desaparición del título de valor en su totalidad, pero usted hablaba de cancelación, ¿qué quiere decir? Si hay una deuda todavía por cobrar o por pagar dentro de ese título valor, o sea, ¿qué procede? Porque, o sea, si estoy haciendo ante un juez la declaración para la cancelación de ese documento, ¿se repone de nuevo el documento o qué pasa? Claro, Luz Dari, el documento si todavía lo estoy solicitando es porque todavía hay un pago, hay una obligación pendiente, pues porque si no, pues no valdría la pena hacer este desgaste de acudir a solicitar una acción de cancelación. La acción de cancelación lo que quiere es ya ese documento se perdió, no vamos a saber en manos de quién cayó, entonces hagamos la cancelación en la que se desincorpora el derecho que hay en ese documento y se expide una sentencia y la sentencia es la que va a ordenar primero que se cancele ese documento y segundo que se pague la suma de tanto con los intereses de tanto a tal persona. ¿Listo? Ernesto, vamos por orden de los que alzaron la manito. ¿Lista? Buenas noches, Ernesto. Doctora, qué pena. Doctora, quisiera preguntarle, pues porque la verdad no tengo conocimiento, ¿cómo es el medio de identificación de un cheque endosado y un cheque al portador? O sea, ¿cómo lo diferencio yo? Pues la verdad no tengo ese conocimiento, doctora. Muchas gracias. Bueno, el cheque
al nominador o el cheque endosado a alguien, pues va a decir páguese a la orden de Ernesto Martínez la suma de tanto. El cheque al portador va a decir páguese al portador. Entonces, ese cheque puede seguir circulando a otra persona y eso, y la persona que lo tenga, ese es el legítimo tenedor según presunciones de la ley. Si ya de pronto el emisor del cheque, el legítimo tenedor llega a decir, ese no es el legítimo tenedor, esa persona está, lo hurtó, ese documento se me había extraviado a mí y ahora lo presenta esta persona como si fuera legítima tenedora, entonces aquí habrá una acción reivindicatoria que es la que vamos a ver en el día de mañana. ¿Listo? Muchas gracias. Julio Pacalagua. Listo. Julio. No, es que su merced comentaba sobre la publicación de un aviso en el diario. No me quedó claro esa pregunta mío. Bueno, una vez se haga la solicitud, entonces el interesado va a tener que hacer la denuncia respectiva y todas las pruebas que tenga y esta solicitud va a publicarla en un diario de amplia circulación nacional en donde informe que hubo deterioro, extravío, destrucción del título, que realizó petición de cancelación y reposición del título, los datos para la completa identificación del título valor y ya transcurridos esos 10 días, si hay oposiciones de terceros, el emisor puede cancelar el título. Si no hay oposiciones de terceros, el emisor puede cancelar el título y si es el caso, reponer el documento. Esto en el evento en que se haga ante la persona que ha emitido el título, a quien firmó ese pagaré, esa letra, este cheque, entonces se va a ir a donde esa persona a decir, por favor, nuevamente, fírmeme, emítame este documento. ¿Listo? Entonces eso se hace para saber si ha habido oposiciones, si hay personas que se oponen y entonces se haga esa reclamación de terceros para que tenga el emisor del título la certeza de que puede cancelar ese documento. Listo, gracias, mío. Bueno, ya Luz Dari, ya Orlando Quiroga. Orlando. Hola, buenas noches. Buenas noches. No se le escuchaba hace un momento, Orlando. Sí, mi micrófono se apagó por obra y gracia del Espíritu Santo y la mano también se me bajó. Porque es que la ministra su clase. En fin, doctora, ese no es el contexto. Mi pregunta es, son dos preguntas. La primera es, ¿el título de valor para poder ser ejecutado judicialmente y ejercer el cobro como tal es necesario? Ay, se le fue otra vez. ¿Ustedes escuchan, muchachos? No. Orlando, le propongo que me escriban la pregunta. No lo escucho. Orlando, si me está escuchando, por favor, escríbame la pregunta que no le escucho otra vez. Está usted sin conexión. Luis Omar. Es obligatorio que lleve la carta de... Ahí me escucha. Orlando. Ahora sí. Pero Orlando, le propongo, escríbame la pregunta y le damos paso a Luis Omar. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Luis Omar. Tengo una pregunta. ¿Los billetes de lotería se consideran títulos valores? No. Son títulos, son documentos que sirven para solicitar el pago de un crédito, pues de un crédito no, pues es que es un premio, pero no se pueden considerar títulos valores. Títulos valores son los que tienen contenido crediticio o corporativo de tradición, como hemos visto anteriormente.
Listo. Pero no, un billete de lotería no puede ser considerado un título valor. Víctor Toro. Gracias, profe. Profe, en la acción de reposición, ¿qué pasa si el emisor del título valor fallece? Si el emisor del título valor fallece, será dirigido entonces a sus herederos dentro de un proceso de sucesión, probándose ya el cumplimiento de la obligación y con los respectivos soportes. Gracias. La idea, muchachos, es cuidar los títulos, porque una vez que eso pase, ya se complican las cosas y puede haber complicaciones como la que dice Víctor. Entonces ya entrar a determinar que otra persona me reponga a mí el título es un poco más complejo. Entonces, cuidemos los títulos de valores, mejor dicho, en un lugar seguro, en donde los tengamos para evitar todo este tipo de maniobras que pueden llegar a resultar mal en determinado momento si no tenemos los debidos soportes y las debidas pruebas de que ese título existía. Luis Antonio Páez. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es muy parecida a la del compañero, y es ¿qué pasa si una de las partes del título valor fallece y el título valor como tal presenta un deterioro notable? ¿Cómo se hace como tal para la reposición? Bueno, se presentan entonces las pruebas ante juez y el juez va a oficiar a los herederos para que entre también esta obligación en un proceso de sucesión y se pague entonces la obligación siempre que esté debidamente probada. Julie. Ustedes a veces me hacen Doctora, unas muy preguntas buenas así noches. como... Doctora, es en cuanto a los pagarés y... En cuanto a los pagarés y las letras de cambio, esos documentos es importante que el deudor los llene en su totalidad a mano y letra de esa persona, o los puede llenar el acreedor y tendría validez. Pues excepto la firma, ¿no? Porque así debe ser de la persona que debe. Hay unos títulos que pueden, unos pagarés que pueden estar en blanco, pero deben tener una carta de autorización de la persona que suscribe para que entonces se vaya ajustando los pagos cuando son a cuotas o cuando se van a pagar y se va a efectuar pago de intereses más adelante. Entonces hay títulos que pueden estar en blanco. Igual no nos concentremos tanto en títulos como tal, sino en las acciones, porque esto es de cara a procesal comercial. Ustedes más adelante van a tener un módulo especial para títulos valores, entonces valdría la pena que se enfoquen un poquito más en las acciones. ¿Listo, muchachos? William Cifuentes. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, William. Referente a los títulos valores, tienen una fecha de caducidad, ¿cierto? Al momento, son dos preguntas que van encaminadas a lo mismo. Al momento de X persona endosar X título, ¿hay una interrupción del tiempo después del endoso o sigue corriendo el tiempo inicial de ejecutado el título valor? Sigue corriendo el tiempo de ejecutado el título valor. Y la segunda, doctora, era ¿cuántas veces se puede endosar un título? Cuántas veces tenga el título, incluso si ya se acaba el respaldo del título, hay títulos valores que tienen entonces anexos, unas hojas en las que siguen haciendo endosos. No tiene límite para que se pueda endosar. O sea, es prácticamente, no sé si estoy errado, ay, se me olvidó la palabra. Ay, en la trascendencia no, sino en la... Ay, se me olvidó el nombre. Cuando hay... La tradición. Siguiendo la tradición, ¿sí? No sé a qué se refiere exactamente con siguiendo la tradición, William. Siguiendo la tradición es Referente la entrega del título en sí. Sí, sí. Referente al documento como tal, cuando se ejecuta un memorial para
tener validez su tradición, o sea, del tiempo en que el tiempo en que se firmó el documento a la fecha de vencimiento, es eso. Sí, debemos tener en cuenta que una cosa puede ser las fechas de vencimiento del plazo contenidos dentro del título valor y otra cosa la fecha de expiración del título en sí. Vale, doctora, muchas gracias. Gustavo Cabrera, no, Gustavo, sí, no, ya no lo veo, estaba, pero como que ya se arrepintió. Bueno, muchachos, vamos entonces a llamar lista y nos vamos. Perdón, Gustavo está en el chat. Ah, ok, miremos el chat, a ver. Doctora, buenas noches. El proceso para hacer efectivo el título valor en entidades públicas. Bueno, ante entidades públicas y ante el Estado tenemos los bonos del Tesoro y tenemos otros títulos que tienen su procedimiento especial para ser efectivo. Si de todas maneras el título se deterioró, se perdió o pasó alguna de estas contingencias, va a ser exactamente igual. Se presenta entonces la solicitud ante esa entidad pública y si por alguna circunstancia no se puede llegar a algún acuerdo y todo, a través del juez. Doctora Juan de Dios. Juan de Dios, ¿cómo está? Bien, doctora, gracias. Doctora, es que según el artículo 802 el juez puede restituir el título. Por ejemplo, alguien me firma una letra de cambio a mí, pero se me deteriora. Pero no se alcanza a ver, pero sí se comprueba de que él fue el que me la firmó, pero él ya quiere negarme la deuda y no quiere firmar, entonces ¿cómo hago yo o tiene que ser a través del juez? Si se niega la persona, tiene que ser a través del juez porque es el único procedimiento para poder efectuar, entonces, tener yo esa orden de pago y la reposición. Es subsidiario, si definitivamente ante ese emisor del título no hubo respuesta, entonces vamos a poder interponer ante el juez. Una reivindicación, gracias. Profe, yo, Oscar Ávila, tengo una pregunta. Oscar. Profe, es que me atañe una duda y es que si yo tengo, bueno, este título valor que es el cheque al portador, y bueno, por X o Y pierdo este título, yo puedo dar aviso a la entidad bancaria o al librador para que él bloquee el mismo, o sea, ¿qué acción puedo tomar para evitar que este sea cobrado? Porque pues, como se dice que al portador lo puede cobrar la persona que lo tenga en su poder. Al portador lo puede cobrar la persona, así es. Como emisor puedo dar aviso provisional al banco, pero debo ir acompañado de un denuncio que me faculte para poder entonces presentar esta solicitud. No obstante, si ya lo que quiero yo es la cancelación y la reposición del título, es bajo los trámites que yo ya he mencionado a través de la acción de reposición o a través de la acción de cancelación, dependiendo de cuál sea. No es que o una o la otra. Recordemos que la reposición sea el deterioro, pero que se puede ver lo que está contenido en el título valor, todavía están los elementos legibles ahí, pero que ya no puede seguir en circulación el título porque hay un riesgo alto de que llegue a tener un deterioro total. Respecto de la acción de cancelación, aquí ya estábamos hablando de que hay un deterioro total, que hay una destrucción del título, que hay una pérdida o sustracción del mismo, y entonces acá se cancela ese título valor y la sentencia va a figurar como si fuera el título valor nuevo. La reivindicatoria, sea cuando también se ha extraviado, se han robado el título, o esta es una nueva elemento que tiene la reivindicatoria, es cuando esa persona lo tiene otra persona diferente al tenedor legítimo, y este tenedor legítimo entonces puede iniciar acción reivindicatoria diciendo que esa persona que está intentando cobrar ese título valor
no es legítima tenedora, puesto que no le fue endosado el título y que la firma que supuestamente aparece como endoso a ese título valor es falsa y puede haber incluso estudios grafológicos en virtud de la acción reivindicatoria que se solicite para determinar si la firma de la persona que supuestamente está endosando no es de legítimos tenedores anteriores en virtud de una cadena de endosos. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, ahora sí nos vamos a actividad. No, perdón, a llamado de lista y después actividad. Bueno, atentos todos al llamado de lista, porfa. Doctora, ¿y me escucha ahora sí, Orlando Quiroga? Sí, señor. Doctora, tengo dos preguntas para realizar. La primera es, creo que acá se Pero escuchará algo. entonces, Orlando, hágame un favor, diríjamelas al grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp yo le contesto para que podamos avanzar con el tema de la llamada de lista y la actividad, ¿vale? No, pero bueno, porque voy conduciendo. Muchas gracias, doctora, no hay problema. Avancemos entonces. Gracias. Samira Viviana. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Novia. Doctora, buenas noches, presente. John William. Presente, profesora. Alexander. Presente, doctora. Oscar Danilo. Presente, profe. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora. Presente. Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Julia Dubín. Doctora, muy buenas noches, presente. Juan de Dios. Doctora, presente. Buenas noches. Nelson Andrés. Buenas noches, presente. Lizeth Vanessa. Lizeth. Edith Joana. Presente, profe, buenas noches. William Hernán. Doctora, buenas noches, presente, gracias. Carol Edith. Carol. Andrea. Doctora, que tenía problemas de conexión, no sé si no se pudo conectar nuevamente. Carol Edith. Ok. Sara. Profe, Andrea Durán, presente. Le iba a contestar Andrea. cuando me interrumpieron. Gracias. Profe. Bueno. Listo, Andrea. Sara. Buenas noches, doctora, presente. Andrea Catalina. Presente, buenas noches. Gracias. Sandra Nelly. Presente, doctora, buenas noches. María del Carmen. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Belisario. Buenas noches, doctora, presente. Claudia Janet. Doctora, presente. Luz Dari. Presente, profesora. Buenas noches. Joana Marcela. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jairo. Salud, doctora, buenas noches, presente. Gracias. Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Hernán. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Maristela. Buenas noches, presente, doctora. Ernesto. Doctora, buenas noches, presente. Robinson. Buenas noches, doctora, presente. Neifer Steven. Presente, doctora. Brian Alexander. Presente, profesora, buenas noches. Luis Omar. Karen. Karen. Silencio, por favor. Profe, Karen te escribió en el chat. Gracias. Esperanza. Muñoz, presente. Julio.
Julio. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Lilian. Presente, doctora, buenas noches. Olga Lucía. Doctora, buenas noches, presente. Buenas Gracias. noches. Hernando. Muy buenas noches, doctora, presente. Lina María. Lina. Javier Alexander. Doctora, buenas noches, presente. Yajaira. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Luis Orlando. Presente, abogada, buenas noches. Buenas noches. Joan Alejandro. Presente, doctora, muy buenas noches. Karen Lorena. Presente, buenas noches. Luz Ángela. Luz Ángela. Eduard Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Fabián Alexander. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Víctor Manuel. Presente, profe. Juan Diego. Presente, Juan Diego. buenas noches. Ok. Karina Viviana. Presente, profe. Rommel. Profe, buenas noches. Presente, profe. Buenas noches. Chili Jimena. Profe, buenas noches. Presente. Julia Paola. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Ligia Patricia. Buenas noches, profe, presente. Gustavo Andrés. Gustavo Andrés. Ok, ya lo escuché. Buenas noches. Buenas noches, doctora, presente. Mauricio. Buenas noches, doctora Mauricio Ruiz. Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gina. Presente, doctora, buenas noches. Mayerly Viviana. Buenas noches, profe, presente. Nelson Orlando. Buenas noches, doctora, presente. Nicolás. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Marcela. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. María Fernanda. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José Andrés. José Andrés. Geraldine. Profesora, qué pena, presente. ¿Quién es? José Andrés. José Andrés, qué pena, profesor, me bloqueó el computador. Ok. Juan Sebastián. Buenas noches, profe, presente. Y Ana Carolina. Presente, profe, buenas noches. Jorge. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nini Joana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Jamie Paola. Marlon Felipe. Buenas noches, doctora. Karen Yuletsi. Karen. Jefferson. Jefferson. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hernando. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rafael. Rafael. Jairo.
Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Luis Hernando. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gisela Andrea. Presente, profe. Michael Duque. Presente, buenas noches. Buenas noches. John Alexander. Presente, profe. Evelyn. Evelyn. Felipe Alberto. Buenas noches, doctora. Presente, Evelyn Ramírez. Ok. Felipe Alberto. Felipe Escobar, presente. Usaida. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gustavo Ernesto. Buenas noches, doctora, presente. Muchas gracias. Lisa María. Buenas noches, doctora, presente. Jenny Barreto. Presente, Bueno. doctora. Muy buenas noches. ¿Quién faltó, por favor? Profe Lizeth Vanessa Carmona. Buenas noches. Profe Erika Real P. Ya un momento, por favor. Vamos por... Ay, Carmona. A ver. Carmona Cruz. Sí, aquí está. Gracias, profe. Profe Carlos Torres. Ya, Erika Realpe. Vamos por orden. Erika, aquí está. Sí. Bueno, ¿Quién gracias, más? profe. Profe, Ok. buenas noches, Lina Quimbayo. Lina Quimbayo. Ok. Gracias, profe. Karen Sotelo, profe, buenas noches. Ya un momento, porfa, que estoy buscando a Lina Quimbayo hasta ahora. Listo. Sotelo. Sotelo. Sí, aquí está Sotelo. ¿Quién más? Profe Carlos Torres. Torres. Y aquí está Carlos Alfonso. Muy ¿Quién amable. más? Gracias, profe. Bueno, Doctora. Jefferson. Sainz. Ya, Jefferson. Listo. ¿Quién más? ¿Listo, Doctora, muchachos? buenas noches. Qué Bueno. pena es que no le contesté cuando me llamó. Ángela, ¿qué? Sánchez. Sánchez. Listo. Muchas gracias, doctora. Doctora Carol, Ok. Dueñas escribió en el chat. Dueñas. Listo, ya. ¿Quién más? Doctora Didier López. Didier. Didier Adrián. Didier, pero usted tiene fallas en todas las... Como si no hubiera estado. Didier. Sí, doctora. Didier. Escríbame a mi interno, por favor. Bueno, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchachos, voy entonces a entregarles vía WhatsApp al grupo de WhatsApp la actividad de hoy. Quería preguntarles algo. Según el cronograma, mañana tenemos examen. No lo tenían presente muchos de ustedes, por lo visto. Sí, doctora, mañana hay parcial. Bueno, ¿ustedes quieren que hagamos el parcial el lunes para que tengan el fin de semana para estudiar? Sí, ¿O profe. es- Sí, profe, por ¿Sí? Sí, doctora. Señora, Sí, sí, doctora. De Sí, acuerdo, señora. porque Gracias, muchos amigo. trabajamos, doctora, gracias. Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, profesora, de acuerdo. Gracias. Bueno, pero entonces del lunes no se me quejan de que, ay, qué parcial tan largo, ni nada, y entre semana, porque estamos haciendo un trato, ¿no? Listo, profe. Listo. Va para esa. Listo. Entonces, parcial el lunes. Dando un contrato verbal. Exactamente. Verbal y grabado. Le damos un título de valor.
Listo, exacto. Entonces, bueno, muchachos, lo mismo, ya voy a habilitar entonces en plataforma la actividad para que se metan en plataforma y estemos ahí pendientes y cualquier duda, pregunta que tengan, me la generan por ahí, ¿vale? Bueno, doctora, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Dios. Chao, Chao. Mido. Gracias, doctora. Chao, que estén bien.